Llega el día en el que toca cambiarle el aceite al coche y todos nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué aceite le pongo ahora? Unos te dirán que el 0VE20 es el futuro. Otros te jurarán que depende del kilometraje. Y no faltará el entendido que te diga que le metas un 5VE30 para que el motor vaya bien gordo. Y al final terminas decidiendo por cualquiera sin importar. Error. Creer que da igual es el primer paso para jubilar tu motor antes de tiempo. Elegir el aceite solo por el número de la etiqueta es como comprarte unos zapatos porque te gusta el color. Se ven genial en la caja, pero a los 10 kilómetros te han destrozado los pies. Quédate, porque hoy vamos a descubrir cuál de estos tres cuida mejor tu motor en el mundo real. Y te aviso, la respuesta te va a incomodar. Porque a veces lo que recomienda el fabricante tiene más que ver con las normativas de emisiones que con la salud real de tus pistones. ¿Quieres que tu motor sea eterno o prefieres hacerte amigo íntimo de tu mecánico y pagarle las vacaciones? Comencemos. Número 12. Fluidez en arranque en frío. El momento más crítico para cualquier motor ocurre cuando todavía no te has puesto el cinturón. El arranque en frío concentra la mayor parte del desgaste interno porque, durante esos primeros segundos, el aceite aún no ha llegado completamente a todas las superficies que necesitan protección. Aquí es donde la primera cifra del aceite cobra sentido real. Un 0V20 fluye con extrema facilidad cuando el motor está frío. Su viscosidad baja permite que el aceite circule rápidamente por conductos estrechos, llegue antes a cojinetes, árboles de levas y superficies críticas. En climas fríos o en trayectos cortos con muchos arranques, esta ventaja es real y medible. El motor gira más libre, el esfuerzo inicial es menor y el tiempo sin lubricación efectiva se reduce. El 5V30 tarda un poco más en alcanzar ese mismo nivel de circulación, pero la diferencia, en condiciones normales, no es dramática. Sigue siendo perfectamente capaz de lubricar de forma segura en la mayoría de climas templados. El 5V40, al ser más viscoso en frío, es el que más tiempo necesita para fluir completamente, especialmente en mañanas frías o en motores que pasan muchas horas apagados. Hasta aquí, el 0V20 parece el ganador indiscutible, pero esta ventaja tiene un límite claro. Una vez que el motor alcanza temperatura de operación, esa fluidez extrema deja de ser protagonista. El aceite ya no trabaja solo para llegar rápido, sino para mantenerse estable, proteger bajo carga y conservar una película resistente entre piezas metálicas que giran a miles de revoluciones por minuto. Y ahí es donde la historia empieza a cambiar. La fluidez en frío es importante, sí, pero no es el único escenario que vive un motor. Y basar toda la elección del aceite en los primeros segundos de funcionamiento es como juzgar un maratón por los primeros 100 metros. Número 11. Espesor de la película de aceite en caliente. Cuando el motor ya está caliente, lo que protege el metal no es la rapidez con la que llegó el aceite, sino el espesor de la película lubricante que queda entre una superficie y otra. Esa película es la única barrera entre metal y metal. Si es demasiado fina, se rompe. Si se rompe, aparece el desgaste. Aquí es donde muchos conductores se confunden con el famoso nombre al comprarlos o verlos en las estanterías. La W solo habla del comportamiento en frío. Lo que realmente importa en caliente es el segundo número. Un 20, un 30 o un 40 definen cuán espesa y resistente será esa película cuando el motor está trabajando a temperatura real, no en teoría. El 0V20, una vez caliente, forma una película más delgada. Esto reduce fricción y mejora la eficiencia, pero también deja menos margen de protección bajo carga, altas temperaturas o esfuerzos prolongados. En motores nuevos con tolerancias muy ajustadas y uso tranquilo, puede funcionar bien, pero su margen de error es reducido. El 5V30 ofrece un equilibrio mucho más estable. La película es más espesa, soporta mejor la presión entre piezas y mantiene una protección constante en una gama amplia de condiciones. No es excesivamente denso, pero tampoco frágil. Es el punto medio donde la protección empieza a ser prioritaria sin sacrificar demasiado rendimiento. El 5V40, por su parte, forma una película claramente más robusta. Bajo altas temperaturas, cargas sostenidas o conducción exigente, mantiene la separación entre metales con mayor consistencia. Esto se traduce en menor desgaste, especialmente en motores que trabajan duro o que ya tienen kilómetros encima. Aquí aparece una verdad incómoda. Muchos motores mueren calientes, no fríos, y la capacidad del aceite para sostener su película lubricante durante horas de funcionamiento importa más de lo que la mayoría imagina. Número 10. Consumo de combustible real. Uno de los grandes argumentos a favor del 0VE20 es el ahorro de combustible. Menos fricción interna significa, en teoría, menos esfuerzo para el motor y, por lo tanto, menor consumo. Y sí, la diferencia existe, pero es fundamental entenderla en su dimensión real. En condiciones ideales, un aceite más fluido puede reducir el consumo en pequeñas fracciones. Hablamos de décimas, no de litros. En ciclos de homologación y pruebas de laboratorio, estas diferencias ayudan a los fabricantes a cumplir normativas de emisiones cada vez más estrictas. En la vida diaria, el impacto económico es mucho menor de lo que se suele creer.
El 5W30 consume apenas un poco más, una diferencia que en la práctica se diluye entre el tráfico, el estilo de conducción, la presión de los neumáticos y el peso del vehículo. El 5W40 puede mostrar un consumo ligeramente superior, pero nuevamente, la diferencia es marginal frente a otros factores mucho más influyentes. Aquí aparece el precio oculto del ahorro. Reducir consumo sacrificando espesor de película y margen de protección puede salir caro a largo plazo. El motor no se rompe por gastar unas décimas más de combustible, pero sí puede envejecer prematuramente por trabajar constantemente con una lubricación más justa de lo necesario. Ahorrar hoy para desgastar mañana no es un buen negocio mecánico. Y cuando el motor empieza a consumir aceite, perder compresión o generar ruidos, nadie recuerda aquellas décimas ahorradas en cada tanque. Número 9. Control de temperatura del motor. Un motor no solo se mueve, se calienta, y mucho. Cada explosión dentro de los cilindros genera una cantidad de calor que debe ser controlada de forma constante para evitar deformaciones, pérdidas de eficiencia y desgaste acelerado. Aquí es donde el aceite juega un papel que muchos subestiman. No es solo un lubricante, también es un gestor térmico. El 0W20, al ser más fluido, circula rápidamente y ayuda a evacuar calor en fases iniciales. En trayectos cortos y arranques frecuentes, esta rapidez puede parecer una ventaja clara. El aceite llega antes, se mueve con menos resistencia y ayuda a estabilizar la temperatura más rápido. El problema aparece cuando el motor ya está caliente y sometido a carga constante. Su menor viscosidad hace que absorba y disipe calor con menos capacidad de amortiguación, lo que eleva la temperatura de las superficies metálicas internas. El 5W30 ofrece un comportamiento más equilibrado. No es tan rápido en frío como el 0W20, pero una vez en temperatura de operación mantiene una estabilidad térmica más consistente. Su espesor permite absorber calor sin perder película lubricante con facilidad, lo que mantiene las piezas internas dentro de rangos térmicos más seguros durante más tiempo. El 5W40, por su mayor viscosidad en caliente, actúa como un colchón térmico más robusto. Soporta mejor temperaturas elevadas, conducción exigente, cargas prolongadas y climas cálidos. La película de aceite no solo separa metales, también actúa como barrera térmica. Esto reduce puntos calientes internos y protege zonas críticas como cojinetes, pistones y árboles de levas. La relación entre temperatura y desgaste es directa. A mayor temperatura sostenida, menor vida útil del aceite y mayor degradación de componentes internos. Un aceite que pierde estabilidad térmica obliga al motor a trabajar más caliente de lo necesario. Y el motor, aunque no se queje, paga esa factura con el tiempo. Aquí ya se empieza a notar que no todos los aceites envejecen al motor de la misma manera. Número 8. Resistencia al cizallamiento. El cizallamiento es uno de esos conceptos que no aparece en conversaciones de taller, pero que define la vida real del aceite. Ocurre cuando las moléculas del lubricante se someten a fuerzas extremas dentro del motor, especialmente en zonas donde hay alta presión y velocidad, como entre cojinetes o engranajes. Cuando el aceite no resiste estas fuerzas, literalmente se rompe. El 0W20, por diseño, trabaja con cadenas moleculares más ligeras. Esto le permite fluir con facilidad, pero también lo hace más vulnerable al cizallamiento con el paso de los kilómetros. A medida que se degrada, su viscosidad efectiva disminuye aún más, dejando una película cada vez más fina. El resultado no es inmediato ni dramático, pero sí constante. Menos protección a medida que el aceite envejece. El 5W30 muestra una resistencia superior. Su estructura permite mantener la viscosidad durante más tiempo, incluso después de miles de kilómetros de uso normal. Aunque también se degrada, porque todo aceite lo hace, su pérdida de propiedades es más gradual y predecible. Esto significa que el motor sigue protegido de forma razonable, incluso cerca del final del intervalo de cambio. El 5W40 destaca precisamente en este punto. Su resistencia al cizallamiento es mayor, lo que le permite conservar su espesor y capacidad protectora durante más tiempo. En motores que trabajan duro, que giran a altas revoluciones o que soportan cargas prolongadas, esta diferencia se vuelve crítica. No es casualidad que muchos aceites orientados a uso severo o deportivo se ubiquen en viscosidades más altas. Aquí aparece una verdad poco popular. Un aceite que empieza bien, pero se degrada rápido, puede terminar protegiendo peor que uno que nunca fue el más eficiente en laboratorio. El desgaste no ocurre el primer día. Ocurre cuando el aceite ya no es el mismo que se vertió en el cárter. Y ahí, la resistencia al cizallamiento separa claramente a los aceites pensados para durar de los pensados para cumplir. Número 7. Comportamiento en tráfico urbano. La mayoría de los motores no vive en carretera abierta ni en condiciones ideales. Vive en tráfico. Arranques constantes, trayectos cortos, paradas frecuentes, motores que no siempre alcanzan su temperatura óptima. Este entorno es especialmente agresivo para el aceite, aunque no lo parezca.
El 0W20 se siente cómodo en este escenario al principio. Arranca fácil, fluye rápido y reduce el esfuerzo inicial del motor. En recorridos cortos, donde el motor se apaga antes de calentarse por completo, esta fluidez ayuda a minimizar desgaste inicial. Sin embargo, el problema aparece cuando estos ciclos se repiten día tras día. El aceite no alcanza condiciones estables, se contamina más rápido con combustible y humedad, y su baja viscosidad lo hace más sensible a esta degradación acelerada. El 5W30 se adapta mejor al uso urbano prolongado. Tolera mejor los ciclos térmicos incompletos, mantiene una película más estable y resiste mejor la dilución por combustible. Esto se traduce en una protección más constante para quienes usan el coche principalmente en ciudad, con trayectos cortos y tráfico denso. El 5W40, aunque menos común en este entorno por percepción de exceso, demuestra una gran capacidad de adaptación cuando el motor acumula kilómetros urbanos. Su mayor espesor ayuda a compensar el desgaste acumulado, especialmente en motores que ya no son nuevos. En tráfico pesado, donde el motor pasa mucho tiempo caliente pero sin velocidad de aire adecuada, esta reserva de protección se vuelve valiosa. El tráfico urbano envejece motores en silencio, no por velocidad, sino por repetición. Y el aceite que mejor soporta esta rutina no siempre es el más moderno ni el más liviano, sino el que mantiene su estabilidad cuando las condiciones no son ideales. Si este tipo de información técnica no te la explicaron en el taller ni en el concesionario, suscríbete. Aquí no defendemos marcas ni modas, defendemos motores que duren más. Y ahora sí, entramos en las 3 diferencias que realmente deciden cuál de estos aceites cuida más tu motor a largo plazo. Número 6. Desgaste a largo plazo. El verdadero juicio de un aceite no se hace a los 1000 kilómetros ni al primer cambio. Se hace con los años. Cuando el motor ya no es nuevo, cuando las tolerancias dejaron de ser perfectas y cuando cada arranque suma, no resta. Ahí es donde aparece el desgaste real, el que no se ve en el tablero ni se escucha hasta que ya es tarde. En análisis de aceite usado, una de las primeras cosas que se revisan son los metales de desgaste: hierro, aluminio, cobre. Son las huellas microscópicas de lo que está ocurriendo dentro del motor. Con aceites muy fluidos como el 0W20, estos metales suelen aparecer antes y en mayor cantidad cuando el uso es prolongado o exigente. No porque el aceite sea malo, sino porque su película protectora es más delgada y deja menos margen cuando las condiciones no son ideales. El 5W30 suele mostrar un comportamiento más equilibrado a largo plazo. Mantiene una capa lubricante suficiente para reducir el contacto metal-metal, incluso cuando el motor ya tiene kilómetros encima. En motores bien mantenidos, este aceite logra un desgaste progresivo y controlado, sin picos alarmantes durante intervalos normales de uso. El 5W40, en cambio, destaca cuando se analizan motores con muchos años de servicio. Su mayor espesor en caliente permite compensar holguras crecientes y mantener una separación más estable entre piezas. El resultado suele ser menor presencia de metales de desgaste en análisis prolongados, especialmente en motores que ya no están en su primera juventud. Aquí aparece una realidad incómoda. Un aceite que es ideal para cumplir normativas de consumo puede no ser el que mejor conserve un motor durante 10 o 15 años. El desgaste no avisa, no genera códigos de error y no se siente hasta que ya está instalado. Y cuando aparece, ya no hay aceite que lo revierta. Número 5. Compatibilidad con motores modernos y usados. No todos los motores viven la misma etapa de su vida. Y sin embargo, muchos reciben exactamente el mismo aceite durante décadas. Ese es uno de los errores más comunes y menos cuestionados. En motores modernos, con tolerancias extremadamente ajustadas, sistemas de inyección directa y énfasis en eficiencia, aceites como el 0WE20 cumplen una función clara. Reducen fricción, mejoran consumo y permiten que el motor funcione dentro de parámetros muy específicos. En este contexto, el aceite fluido no solo es adecuado, sino necesario. El problema aparece cuando ese mismo criterio se aplica de forma automática a motores que ya no están en ese estado. Un motor con kilómetros acumulados no tiene las mismas holguras que cuando salió de fábrica. Los anillos, cojinetes y superficies internas ya no sellan igual. En ese escenario, un aceite demasiado fino puede escapar más fácilmente de las zonas críticas, reduciendo la presión efectiva y la protección real. El resultado no es inmediato, pero sí acumulativo. Mayor consumo de aceite, más ruido mecánico y desgaste acelerado. El 5W30 actúa como un punto medio lógico. Es suficientemente fluido para motores modernos, pero ofrece un espesor mayor que ayuda a motores con cierto desgaste sin penalizar en exceso el rendimiento. Por eso es, históricamente, uno de los aceites más versátiles del mercado. El 5W40 suele ser injustamente descartado en motores modernos, cuando en realidad puede ser una excelente opción en motores usados que aún se mantienen en buen estado. No se trata de engordar el aceite sin criterio, sino de adaptar la viscosidad a la realidad mecánica del motor. Un aceite más grueso en caliente puede devolver estabilidad a motores que ya no sellan como antes,
reduciendo consumo de aceite y ruido sin comprometer la lubricación. Aquí es donde muchos fallan. Seguir usando el mismo aceite porque siempre fue ese, ignorando que el motor ya no es el mismo. El aceite ideal no depende solo del manual, sino del estado real del motor que tienes hoy. Número 4. Intervalos de cambio y margen de error. En un mundo ideal, todos cambiarían el aceite exactamente cuando corresponde. En la vida real, los cambios se atrasan, los kilómetros se estiran y el aceite termina trabajando más tiempo del que debería. La pregunta clave es, ¿qué aceite tolera mejor ese margen de error? El 0. W20 es el menos indulgente en este aspecto. Su formulación está pensada para funcionar de manera óptima dentro de intervalos muy concretos. Cuando se estira más de la cuenta, su degradación se acelera. Pierde viscosidad, se diluye con combustible y reduce rápidamente su capacidad de protección. En pocas palabras, exige disciplina. Si no se cambia a tiempo, el riesgo aumenta de forma considerable. El 5, W30 ofrece un margen de seguridad mayor. Aunque no es inmune al desgaste, mantiene propiedades aceptables incluso cuando el cambio se retrasa moderadamente. Esto no significa que sea buena idea descuidarlo, pero sí que el motor no queda inmediatamente desprotegido ante un retraso ocasional. El 5, W40, es, en este punto, el más tolerante. Su mayor reserva de viscosidad y estabilidad permite que siga protegiendo incluso cuando el intervalo se estira más de lo recomendado. Por eso es habitual en motores sometidos a uso severo o en contextos donde los cambios no siempre se hacen de forma perfecta. Aquí conviene decir algo sin rodeos: el aceite perfecto no existe. Pero el equivocado sí. Elegir un aceite sin margen de error en un uso realista es apostar a que nunca te equivoques. Y eso, en mantenimiento, rara vez ocurre. En este punto ya es evidente que no estamos hablando solo de números en una etiqueta. Estamos hablando de cómo envejece el motor, de cuánto perdona el aceite y de qué tan bien se adapta a la realidad del uso diario. Número 3. Protección bajo carga y calor extremo. Aquí es donde muchos motores empiezan a mostrar quién los está cuidando y quién no. Porque una cosa es conducir en trayectos cortos, clima templado y tráfico moderado, y otra muy distinta es someter el motor a subidas prolongadas, autopista a velocidad constante, altas temperaturas exteriores o carga adicional. En estas condiciones, el aceite deja de ser un simple lubricante y pasa a ser la última línea de defensa. Cuando el motor trabaja bajo carga, la temperatura interna sube de forma sostenida. No solo la del refrigerante, sino la del aceite, que es el que realmente está en contacto directo con cojinetes, pistones y árbol de levas. En este escenario, la capacidad del aceite para mantener su película protectora es crítica. El 0W20, por su naturaleza más fluida, empieza a mostrar sus límites. A temperaturas elevadas y bajo esfuerzo continuo, su película puede volverse demasiado delgada. No significa que falle de inmediato, pero sí que trabaja más cerca de su límite. En motores exigidos de forma habitual, esto se traduce en mayor estrés mecánico y, a largo plazo, en desgaste acelerado. El 5, W30 ofrece un comportamiento más estable. Mantiene una película suficientemente resistente en la mayoría de situaciones reales, incluso en autopista o climas calurosos. Para un uso mixto, ciudad, carretera, viajes ocasionales, sigue siendo una opción sólida y equilibrada. Es en este punto donde el 5W40 empieza a destacar con claridad. Su mayor viscosidad en caliente le permite conservar una capa protectora más robusta cuando el motor está sometido a calor extremo y carga constante. En subidas largas, conducción deportiva o climas muy cálidos, este aceite ofrece una reserva de protección que los más fluidos no pueden igualar. Aquí aparece una verdad incómoda. Muchos motores no mueren en el tráfico urbano, sino en autopista, bajo calor, trabajando bien durante horas. Y ahí, el aceite marca la diferencia entre proteger o simplemente aguantar. Número 2. Limpieza interna del motor. Un motor no se destruye solo por fricción. También se degrada por suciedad. Lodos, barnices y residuos microscópicos se acumulan lentamente, obstruyen conductos y alteran la lubricación mucho antes de que aparezca una avería evidente. Y no, cambiar el aceite no siempre basta. La limpieza interna depende de dos factores clave: la calidad del paquete de aditivos y la estabilidad del aceite a lo largo del tiempo. Un aceite que se degrada rápido deja residuos. Un aceite que mantiene su estructura ayuda a mantener el motor limpio. El 0W20, al ser más sensible a la degradación térmica y a la dilución por combustible, puede generar más residuos si se estiran los intervalos o si el uso es severo. En condiciones ideales funciona bien, pero fuera de ellas, su margen se reduce y la limpieza interna se resiente. El 5W30 suele ofrecer un mejor equilibrio en este aspecto. Sus aditivos detergentes y dispersantes trabajan de forma eficaz manteniendo en suspensión los contaminantes.
evitando que se adhieran a las superficies internas. Por eso, en muchos motores bien mantenidos, se observan interiores más limpios tras años de uso con esta viscosidad. El 5W40, por su mayor estabilidad térmica, tiende a resistir mejor la oxidación. Esto reduce la formación de barnices en zonas calientes del motor, como el tren de válvulas. En motores exigidos o con intervalos largos, suele mantener los canales de lubricación más despejados. La clave aquí no es solo qué aceite usas, sino cómo envejece dentro del motor. Porque la suciedad no avisa, no prende luces, no hace ruido, hasta que ya bloqueó algo importante. El aceite no solo lubrica, también actúa como un barrendero interno. Cada vez que el motor trabaja, pequeñas partículas de metal, residuos de combustible y subproductos de la combustión tienden a depositarse en los conductos, pistones y tren de válvulas. Un aceite con mala capacidad detergente o que se degrada rápido permite que estos residuos se acumulen, formando lodos que reducen la eficacia de la lubricación y provocan desgaste silencioso. Número 1. Equilibrio real entre protección, fluidez y vida útil. Esta es la diferencia que casi nadie analiza. Porque no aparece en el envase, no se resume en una ficha técnica y no se explica en el mostrador del taller. Es el equilibrio real entre cómo fluye el aceite, cómo protege y cuánto margen deja en el mundo real. No se trata de elegir el más fino porque es moderno, tampoco el más espeso porque protege más. Se trata de entender cuál funciona mejor en condiciones reales, con conductores reales y mantenimientos imperfectos. El 0W20 es excelente en eficiencia y arranque en frío, pero exige disciplina absoluta, cambios puntuales, uso moderado y motor en perfecto estado. Su margen de error es pequeño. Protege bien, mientras todo esté bajo control. El 5W40 ofrece una protección sobresaliente bajo calor y carga, y perdona más errores. Pero no siempre es ideal para motores diseñados para aceites más fluidos, especialmente en climas fríos o trayectos cortos, donde puede penalizar eficiencia y respuesta. El 5W30, sin ser el mejor en ningún extremo, es el que mejor equilibra todo. Fluye lo suficiente en frío, protege con solidez en caliente, mantiene el motor limpio y ofrece un margen de seguridad razonable ante usos reales y mantenimientos humanos. No es el más moderno ni el más robusto, pero sí el más sensato para la mayoría. Y ahí está el verdadero criterio. No el aceite perfecto en laboratorio, sino el que mejor cuida el motor en la vida diaria. Entonces, ¿qué aceite cuida más tu motor? El 0W20 es eficiente, moderno y válido, pero con un margen limitado y exigente. El 5W40 es muy protector y resistente, pero no ideal para todos los motores ni usos. El 5W30 es el equilibrio más sano para la mayoría de conductores, motores y condiciones reales. El mensaje clave es simple, aunque incómodo a muchos. El mejor aceite no es el más nuevo ni el más recomendado por marketing. Es el que mejor protege tu motor según cómo lo usas, dónde lo usas y cuánto lo cuidas. Si este video te ayudó a entender algo que nadie te explicó en el taller, deja tu comentario. ¿Qué aceite usas actualmente y por qué lo elegiste? Suscríbete para más contenido técnico sin mitos ni modas. Dale like si aprendiste algo nuevo y comparte este video con ese amigo que todavía cree que todos los aceites son iguales.